¿Qué es esto de que Cristina lo banca a Milei? ¿Cómo? Qué belleza. ¿What? ¿Puede creer? La más mileísta de los mileístas, parece ahora Cristina. Le tiene más fe que Caputo. Le tiene fe, le tiene mucha fe Cristina Milei. Esto, Jorge, sale a la luz porque el periodista Roberto Navarro vio en esos offes que no son offes, en definitiva, Sí. porque contó todo. De hecho, si pretendía que fuera un off, no le salió bien a Navarro porque contó todo lo que está pensando Cristina. Ahora vamos al detalle de qué es lo que trasciende. Y una de sus columnistas le pregunta, ¿y en esto que hablaste con Cristina? Igual estaba implícito. Sí, por supuesto, recordemos, Navarro es autor de aquel off que también generó mucha bronca en el kirchnerismo, no. de Alberto Fernández, cuya intención era terminar con el kirchnerismo. Sí. Casi que. Sí, se cumplió la premonición del expresidente. Lo cierto es que lo que cuentan, y yo ahora les cuento también que hablé con gente que rodea a Cristina y hay versiones al respecto. Lo que cuentan es que Cristina lo ve bien a Milei desde dónde está parado, dice que es el mejor político del momento, destaca su actitud. Atención a esto, Jorge, según Cristina, Milei en su actitud es kirchnerista, porque redobla la apuesta. Claro, por alrededor de la obvio. apuesta, tiene razón. Porque redobla la Busca apuesta. los políticos son enemigos. Acordate del primer Néstor Kirchner. Los políticos son enemigos. Él era Claro. como un outsider, aunque era Perdón, gobernador. los periodistas también. Digo, los Milei se la ha periodistas, pasado claro. tirándole a los periodistas. La parte de la corrupción absoluta, ¿cómo la ve? No habría hablado de eso. Ok, ¿no la ve tan quinerista esa parte? No habría hablado de eso. Sí habló de que es el político más valiente y más corajudo, fue la palabra que utilizó del momento, y que falta coraje en el resto de la política para enfrentarlo. También un mensaje interno a los propios que Cristina dejó correr, y tuvo la intención de no meterse, por ejemplo, a las negociaciones por la ley ómnibus, ni siquiera cuentan a través de su hijo Máximo, sino que permitió que jueguen los gobernadores, que jueguen los que quieren convertirse en referentes de bloque. Cuentan que está muy contenta, esto ya por el entorno del kirchnerismo con el que hablé, cuentan que está valorando mucho la posición de Juan Grabois, por ejemplo, desde cómo intenta dar también una entre comillas, batalla cultural, que es un poco la contraposición de lo que pretende los libertarios. Pero, a ver, hay un sector que esto me causó mucha gracia, quizás más vinculado a la cámpora, que es uno de los kirchnerismos que quedan, por decirlo de alguna manera, que por cierto están con preocupaciones, se enojan por memes en Twitter. La cámpora... Está en lo importante. Está en lo importante, sí, está en lo importante, pero son los que más descreen de estas palabras de Cristina. No lo pueden creer, básicamente. Bueno, Cristina dijo que Milei iba a bajar la inflación. Sí. Que ella cree que va a bajar la inflación. Ella cree que va a bajar la inflación. Según Navarro, por supuesto. Coincide, de hecho, curiosamente coincide con lo que creen o el propio Mauricio Macri, que económicamente está haciendo las cosas bien. Eso dijo Milei. Los dos plantean lo mismo. De hecho, el textual de Macri en este caso, pero que está alineado con lo que pretende Cristina, está muy cerca de lograr la famosa B corta en términos de rebote de la economía, y si logra eso, esto lo creen también cerca del peronismo, si logra esto, este tipo reelige. O lo están diciendo hoy, parece imposible, futurología absoluta, pero es lo que están viendo. Cristina también cree que la economía puede rebotar rápido. Sí, dijo Navarro que sí. Ahora, todo el mundo, Cristina cree que puede... Pero pará. Cristina cree eso, Macri cree eso, ya estamos. Milei cerró la grieta, decís vos. Ya está. También, según lo que trasciende de lo que piensa Cristina de este contexto, que quizás el impedimento que se encuentra en Milei tenga que ver con el clima social hasta el momento en el que efectivamente haya un repunte de la economía o mejor el tema de inflación. Pero ella dio la orden de no acompañar la ley ómnibus, seguramente. Ella lo que dice es que no dio órdenes en tema ley ómnibus, que porque dio... los soldados de Néstor y Cristina en el Congreso y dieron esta es todo una de las para particularidades. que la ley no saliera. Ayer, después de que se filtran estas palabras de Cristina o estos pensamientos de Cristina Todos son respecto a la 17 gestión. Navarro, ¿verdad? Sí. Como decimos Cristina. Sí. Sí, que de vuelta, los únicos que... Pero prácticamente lo puso en boca, ¿no? Es que Navarro es que ocultó después lo mucho la termina fuente, reconociendo. claro. Los únicos que descreen de alguna de las cosas que plantea Navarro son mucho lo referente de la cámpora, que me parece más por una cuestión de no querer creerlo que de tener Manu. información. También hay que creer en la palabra Navarro, digo. Sí. Es una audacia. Sí, pero ahí lo que Chicken pienso es que tomaron posiciones distintas
la cámpora pura o Máximo Kirchner en particular, de las que tomaron, por ejemplo, Axel Kicillof. La cámpora, en este proceso me parece que es más cercano a la mirada de Cristina lo que ha hecho Axel o lo que hizo Juan Grabois que la posición que tomó Máximo Kirchner, digamos. Me parece que la cámpora hasta acá hizo alguna declaración, hizo alguna manifestación, pero se mantuvo bastante en silencio, corrida de escena, esperando que pase el momento de euforia y de buena imagen de el presidente, y cuando empiece a impactarle en la imagen, pensarán en hablar y en cuestionarlo. La CGT tomó la decisión de hacer un paro con todo el costo que eso tiene, o con todo el impacto que eso tiene, y Kicillof dijo, yo voy a la marcha, y eligió confrontar Kicillof. Eligió ponerse en ese lugar, y me parece que la cámpora terminó sumándose a esa marcha después de eso, o a partir de la situación. Tímidamente, por cierto, y bastante ni siquiera con protagonismo. Claro. Máximo Kirchner sí tuvo alguna participación esta última semana con las negociaciones por la IOMNI, fue el que habló con los cordobeses, con los diputados de Martín Sayora, para ver si había una posibilidad de votar en conjunto el tema impuesto país en particular, incluso sorprendiendo a la Libertad Avanza y al PRO por cómo se dio ese diálogo. De hecho, me contaron que Máximo Kirchner, el día previo a la votación de la Ómnibus, volvió a una reunión de bloque de Unión por la Patria. Eso fue el día de la semana pasada. Cuando fue a la calle a querer pretender que el pueblo no se podía votar. Pero Máximo Kirchner, en toda su estadía, que no es breve como diputado, va por su tercer mandato, entiendo. Sí, primero como diputado de Santa Cruz, después como diputado de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Nunca, por ejemplo, había, salvo una vez, particularmente por la Comisión de Ambiente, nunca había formado parte de ninguna comisión. Este año está dispuesto, tiene la intención de formar parte de la bicameral de DNU, si es que se conforma. Por ahora eso está en stand-by. Y hace 2 años, de hecho la última vez que había ido a una reunión de bloque, Massa todavía era presidente de la Cámara de Diputados, para que tengamos una idea, que no iba a una reunión de bloque. Él antes era el jefe de bloque, renunció con todo el tema del FMI, pero hace 2 años que ni siquiera iba a las reuniones de bloque Unión por la Patria, ni cuando era en oficialismo, ni en estas primeras ya como oposición. Volvió a una reunión de bloque para plantear esta idea de la sociedad con los cordobeses. No me quedó claro quiénes desconfían de los textuales de Cristina. Cerca de Máximo Kirchner, de hecho, dicen que no creen que Cristina sea tan elogiosa con Milei. O sea, cerca del hijo de Cristina. Sí, exactamente. Sí. Igual hacen bien en dudar. Digo, es Navarro el interlocutor. La verdad que sí. Sí, pues nos olvidamos de quién es Navarro. Navarro dice que Cristina dijo. Y también es cierto que el análisis político de Cristina parece bastante verosímil. No sé si la recuperación de la economía o probablemente piense que hay una baja de la inflación rápida, pero debería ser muy crítica por la vía de la recesión, cuáles son las razones de esa baja de la... Para mí Navarro hizo mal en no decir hablé con el riñón de Cristina. Sí, se equivocó ahí. Para mí se equivocó ahí. No la tiene esa. También es cierto que Cristina venía ya durante la campaña del año pasado, por supuesto no en público, pero sí venía reivindicando a Milei cuando muchos lo subestimaban. Ella hablaba de que no había que descuidarse de Milei y del fenómeno que lo rodea también en términos sociales. Bueno, ella creía que que el oficialismo no iba a poder ganar y en algún momento, y Máximo Kirchner, la sociedad esa entre Máximo Kirchner, Guado de Pedro y Sergio Massa, estaba convencido de que si llegaban con Milei a la segunda vuelta tenían chances. Cuando ella era la que decía que no. Recuerdan que también vio los tercios. Los tercios, exactamente. Cuando faltaba incluso para las PASO, ni siquiera estaban definidos los candidatos. Cristina Kirchner ya había hablado de esta elección de tercios. Y en lo que fue la estrategia, finalmente ni así, por supuesto, les funcionó, pero entendían que confrontar con Milei también les servía más que confrontar Juntos por el Cambio y elegir como rival a Milei para un eventual balotaje, que bueno, ya sabemos cuál fue el resultado, no había ninguna estrategia que sirviera con el contexto económico tampoco, pero sí es cierto que, y también va en línea con lo que ahora cuenta Navarro, que Cristina ha reivindicado a Milei como figura política cuando muchos descreían de lo que podía llegar a ser. Lo del estilo que dice es cierto. Claro. El estilo es muy parecido al estilo K. No acepta disidencias, dobla la apuesta todo el tiempo. Sí, se maneja con una lógica. Elige adversarios permanentemente, Jorge. Eso es lo que también le destacan en el kirchnerismo políticamente. Y tiene un relato. Claro. Tiene un relato, porque en el proceso
Si uno habla cuando hablamos con las fuentes de Casa de Gobierno, todos dejan en claro que para Milei lo más importante es inflación y seguridad. La ley ómnibus y el resto de las cosas son parte casi que del entretenimiento y de los malabares en el mientras tanto para avanzar en el ordenamiento macroeconómico y en los temas de seguridad que los ve como con muchísima sensibilidad. El kirchnerismo hizo lo mismo en ese proceso, ¿no? Ahora, esto que decía Ceci de que es plausible lo que contó Navarro, cuando él cuenta lo de Alberto Fernández, Alberto sale a desmentirlo. Cuando pone en boca de Cristina todo lo que vos describiste, no hubo desmentida. No hubo desmentida. Para Alberto sale a desmentirlo y nadie le creyó a Alberto, está bien, está perfecto, pero quiero decir, él hizo una el palabra intento de presidencial desmentir. muy devaluada en ese momento. Pero Sí, claro. yo si soy Cristina y pones en mi boca elogios que no proferí, desmiento. No, y hay muchas de estas actitudes que las vimos también en aquel 10 de diciembre, en el pase mando, las imágenes de Cristina casi riéndose con Milei. No hay un... Lejos de haber un desprecio de Milei, de Cristina hacia Milei, hay en algún punto, no quiero usar la palabra admiración, pero sí una observación del fenómeno que no existía ni de cerca con Mauricio Macri. Ya en la imagen, en la comparación de esas dos fotos, de los dos traspasos, el de Cristina Macri no hubo, pero sí a la inversa. Pero sí a la inversa, cuando Macri le entrega los atributos a Alberto Fernández, ¿se acuerdan? Cristina dándole la mano a Macri mirando para otro lado directamente. Bueno, y en este contexto, ¿cuán loco es pensar en que realmente hay un pacto Milei, Cristina, para que las causas judiciales no avancen en su contra? A ver, como pacto, digamos, no hay elementos como... De hecho, los diálogos, los intercambios entre esos actores no existen, no hay intercambios. Ahora, sí es cierto Bueno, hubo situaciones, la de Alberto Fernández y la custodia fue claramente la resultante de alguna conversación que no nos han contado abiertamente. Las investigaciones por la corrupción durante lo que fue la pandemia y las compras de insumos que hizo el gobierno de Alberto Fernández tampoco se las ve avanzar. Ayer hablábamos de algo que plantea Mari acá, que la emisión de masa que debería ser... punible. En algún momento Javier Milei, cuando le preguntaron por eso, de hecho la pregunta que le hicieron creo que había sido Ari Paluch, que le dijo, Massa debería estar preso, le planteó, y Milei rápidamente dijo, no, esto no es materia penal, es una cuestión de gestión económica pésima, la criticó de arriba abajo, etcétera, pero no es algo que pueda ser judicializable. Tiene razón. Y tiene razón Milei, pero no tardó. En términos técnicos tiene razón. Claro, más allá de el episodio de dólar futuro, digamos, la judicialización de dólar futuro. Es lo mismo. En ese sentido, Milei es un frente, una batalla que evidentemente no quiere abrir. Cuando digo que no hay diálogo, desconozco si existen de parte del ministro de Justicia, de Mariano Cuño Libarona, pero de Milei y de Cristina o su entorno más cercano, ese diálogo no existe, tampoco en el entorno de Milei. A diferencia de lo que pasa con Cristina Kirchner, porque la ven más afuera del juego, más allá de lo que pueda llegar a pasar y que siempre puede haber sorpresas, en el entorno de Milei sí están mucho más preocupados por Sergio Massa. Incluso creen que Sergio Massa fue el que operó en algún sentido o trabajó en las trabas para la ley con Emilio Monzó, con Nicolás Massot. Hablan, es una versión no confirmada, digamos, pero están seguros cerca de Milei que se reunieron en los últimos días entre las negociaciones de la ley ómnibus, Massa con Monzó, con Massot. Apuntan también a Horacio Rodríguez Larreta, enemigo histórico, si querés, de los libertarios o de Milei en particular, incluso antes de meterse en la política. Apuntan un poco a ese póker de dirigentes, de hecho lo llaman el centro democrático, un poco irónicamente, pero son los adversarios un poco que han elegido. Es gracioso que usen centro democrático como un insulto. Sí. Sí, como Lemoyne en el Congreso, que le decía a los kirchneristas, ustedes no son de derecha. Sí, exactamente. Lo cierto es que sí ven a Massa jugando. Massa, mientras tanto, él asegura que la semana pasada, mientras se votaba la ley, estuvo en Pinamar, que estuvo desconectado, etcétera, etcétera. Justo en Pinamar, donde siempre estuvo conectado. Es muy poco creíble, por supuesto, sobre todo viniendo de Sergio Massa. Un animal político, claro. Pero en el gobierno sí ven que hay alguna intención de Massa de jugar políticamente todavía, por ahora desde las sombras, porque no ha aparecido públicamente.
Ahora ahí hay un montón de vínculos, de personas en común entre el masismo Claro. y Milei, y hasta personales de Javier Milei, ¿no? O sea, Guillermo Michel, el titular de la aduana, dejó a su segunda en la aduana y tiene relación personal, lo ha contado Javier Milei, que tienen relación personal cercana. Digamos, es rara ese enfrentamiento, pero también con cercanía y con vínculos concretos. Y lo que contamos nosotros, me acuerdo de aquel PPT, Jorge, de la campaña contando la cuestión de las candidaturas y la polémica que se generaba en torno a las candidaturas de Javier Milei. Aquello quedó comprobado, digamos, más allá de si se pagaron o no se pagaron esa candidatura, el acuerdo político ya ni siquiera segunda línea, pero más hacia abajo, en la estructura del armado de las candidaturas de la Libertad Avanza con el masismo quedó claro. No te digo por otra cosa que no sean... Bueno, la legislatura bonaerense, de hecho quedaron dos bloques, un bloque que es efectivamente Libertad y un bloque que se sumó al Frente Renovador, que entró por la Libertad Avanza. En los consejos deliberantes de cada uno de los distritos, sobre todo en el conurbano, pasó lo mismo. Gente que ingresó por la Libertad Avanza que se plegó automáticamente a el peronismo o el Frente Renovador en los 2 meses que llevamos de gobierno, sin ni siquiera en muchos casos tener sesiones ordinarias. Digamos. Son cosas que pasaron en la rosca política de cada uno de esos municipios. Pienso en Quilmes, pienso en Avellaneda, por citar 2 casos rápidamente, donde los que entraron por la Libertad Avanza se terminan plegando porque venían de ahí, básicamente. O sea, un reacomodamiento natural, que es el lugar por donde venían, y que ocuparon listas para un partido que no tenía cómo llenarlas. Y hay preocupación también por esto, por los que pueda pasar esto mismo de un lado o del otro, con los cargos que ahora tienen que reemplazar, con lo que hablábamos ayer de las UDAI, las seccionales de ANSES o de PAMI, mientras siga habiendo funcionarios de la gestión anterior, como marca CES incluso en aduana, la preocupación es que haya otros que vengan con intenciones de empezar a copar un gobierno que no tiene gente todavía a 2 meses de asumir.